Allí, buenos días, bienvenidos todos. Di bastante tiempo porque está muy lento el ingreso. Está muy lento el ingreso a la clase. Yo no sé qué está pasando, pero parece que las conexiones no están muy buenas. Así que di unos minutitos más para que pudieran ingresar. Bien, chicos, nosotros la clase pasada estuvimos hablando, sobre en las etapas de la clase, ¿cierto? Un poco un recuerdo, dado que usted va a tener que planificar su clase, va a tener que planificar una clase mejorada de la que usted criticó, vio y analizó en la semana pasada. Entonces, yo estuve conversando con ustedes mirando el formato de la planificación, que vamos a volver a echar una miradita mirando el formato de la planificación, que es el mismo que van a usar para la práctica, de tal forma que no estemos haciendo cosas distintas. Por eso decidimos nosotros, las profes de Curicó y Talca, usar el mismo formato para que tengamos el mismo esquema y vamos practicándolo varias veces, ya sea por la práctica o por el curso. Bien, y estuvimos hablando nosotros, hemos hablado de los objetivos de aprendizaje, hemos hablado de los objetivos de aprendizaje transversal, cómo nosotros podemos seleccionarlo, hemos hablado de las habilidades a desarrollar, de los conocimientos previos. Bueno, y dado el tema de que para apoyar la planificación de esta clase, entonces estamos haciendo una revisión de lo que son las etapas de la clase, ya sea, ¿no es cierto?, el inicio, el desarrollo, el cierre. Y dijimos que en el inicio de la clase nosotros activamos los conocimientos previos, ¿cierto? Y para poder hacer esta parte de la clase que nosotros vamos a realizar. Entonces, mirando esto, mirando el modelo de la planificación, dije yo voy a hablar hoy día sobre indicadores de logro para poder ir dándoles insumos para que ustedes puedan ir trabajando su planificación. Entonces, esta planificación la tenemos que entregar el 27, dijimos. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a conversar sobre lo que son los indicadores de logro, que allí tenemos se nos presentan dificultades. Ahí estamos. ¿Se observa? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, estamos, eh, vamos a hablar sobre indicadores de logro, porque es un tema que nos cuesta mucho de repente poder desarrollar, poder realizar. Y vamos a ver, ¿qué es un indicador de logro? Son las evidencias medibles y observables que nos permiten asegurar que estamos acercándonos a la competencia o al objetivo de aprendizaje. ¿Ya? O sea, bien claro, fíjense en estas dos características. Son medibles y observables. Cuando nosotros elaboramos un indicador de logro, nosotros tenemos que tener claro que tienen que ser medibles, es decir, que podamos evaluarlos, que podamos evaluarlos, y observables, es decir, que a vista de cualquier persona lo pueda entender. Cuando nosotros estamos trabajando en las escuelas, de repente tenemos una licencia médica y tenemos que dejar la planificación para que la implemente otra persona, otro profesor. Entonces, cuando tú haces eso, la evaluación tiene que ser clarita,
para quien tome esa carpeta. Cualquier profesor podría evaluar lo que tú señalas ahí. Por lo tanto, son evidencias medibles y observables que nos permiten asegurar que estamos acercándonos a la competencia o al objetivo de aprendizaje. Es decir, son comportamientos manifiestos, evidencias representativas, señales, pistas, rasgos o conjuntos de rasgos observables en el desempeño. Cuando nosotros estamos midiendo competencias, como en el caso de ustedes, ¿dónde usted puede demostrar la competencia? En el desempeño, ya sea haciendo un portafolio, ya sea en la práctica, ya sea haciendo, pues, realizando una presentación, una ponencia, ya sea haciéndolo por escrito a través de un informe. Ahí estamos viendo nosotros si usted está alcanzando esa competencia. Pero para yo poder evaluar el portafolio, la práctica, la presentación, lo que sea, yo voy a tener que declarar indicadores que sean observables. Cuando yo le diga a usted, voy a evaluar su modulación y tono de voz, está clarito lo que voy a ver, ¿cierto? Y yo sé que si usted no modula, si usted me habla, profesor, hoy día vamos a presentar este trabajo, que no, sabe que no va a tener todo el puntaje porque no está modulando. Un profesor tiene que hablar clarito, porque lo tienen que entender todos los niños. Por lo tanto, tenemos que gesticular y tenemos que pronunciar bien, articular bien las palabras. Por lo tanto, es un rasgo que yo podría observar, ¿cierto? Cuando usted hace una ponencia. Si es fluido su lenguaje, si utiliza un lenguaje técnico, por ejemplo. Son acciones observables. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir levantando los indicadores que para cualquier ser humano sea claro, independiente que sea profesor o no. Su familia le puede decir, ¿y qué te evaluó la profe? Y usted le va a decir, aquí tengo la pauta. Y su familia tiene que entender qué es lo que le van a evaluar. Así de claro. Y no necesariamente que sean profesores. ¿Bien? El indicador es la medida que nos permite ir observando el logro del objetivo de aprendizaje o de la competencia. ¿Cierto? Porque podemos evaluar competencia u objetivo de aprendizaje si estamos en la sala. Para redactar el logro, se hace en forma de párrafo en donde cada uno de sus componentes principales está presente. Habilidad principal, conocimiento principal y conocimientos específicos que son claramente expresados. En la habilidad principal, por ejemplo, describir. Describir cómo se clasifican los animales. Describir cómo se clasifican los animales. Ahí tenemos la habilidad, el conocimiento principal y los conocimientos específicos. Entonces, describen la clasificación de los animales vertebrados. ¿Ya? ¿Van entendiendo? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un indicador de logro que es el objetivo de aprendizaje. Identificar ideas principales en textos escritos. Identificar ideas principales en textos escritos. Ese es el OA. ¿Cuál es el conocimiento? Clases de textos. Ideas principales en los textos, que sería el conocimiento conceptual. ¿Ya? Las clases de los tipos de texto y las ideas principales. Sería el conocimiento conceptual. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el nivel de logro? Identifican que vendría siendo la habilidad de 1 a 3 ideas principales de un texto de 2 páginas.
fíjense ustedes que los indicadores de logro se escriben en, ¿cómo se llama? Se escriben como una actividad, no en infinitivo. Identifican, describen, revisan, conocen, reconocen, ¿ya? No se escriben en infinitivo. Después tenemos, recuerden que los indicadores de logro deben tener ciertas características. Coherencia interna. Su enunciado no debe evidenciar inconsistencias estructurales, sean estas sintácticas o semánticas, es decir, de organización de la oración, la sintáctica, acuérdense que esto también es materia de la prueba de mañana. La estructura sintáctica tiene que ver con cómo se organiza la oración, que sea comprensible, ¿no es cierto? Cuando yo digo, los niños están corriendo por el patio, ahí sintácticamente está ordenado. Pero si yo digo, corren patio los niños, ¿alguien me entiende eso? No está bien estructurada sintácticamente la oración. Cuando nosotros estructuramos bien la oración, significa que es comprensible para quien nos escucha. O semánticas, la semántica está relacionado con el significado de las palabras, ¿ya? Significado de las palabras. Por lo tanto, su enunciado no debe evidenciar inconsistencias estructurales, sean estas sintácticas de orden de la oración o semánticas, es decir, de significado, o las relacionadas con el objetivo que pretendemos evaluar. Es decir, tiene que estar muy bien redactado para que no haya ningún problema de estructura ni de inconsistencia. 2. Validez interpretativa. Debe permitir que los profesionales afines puedan interpretar adecuadamente la relación entre el indicador y el objeto evaluado. La validez interpretativa debe permitir que los profesionales afines puedan interpretar adecuadamente la relación entre el indicador y el objeto evaluado. ¿Ya? O sea, que lo que estábamos hablando delante, que cualquier profesional del área de la educación debe entender, ¿no es cierto?, lo que se quiere evaluar del objeto evaluado. No debe ser algo que lo entienda yo, sino que tiene que ser absolutamente transparente y que todos puedan entender, comprender y saber qué es lo que queremos evaluar. A eso se le llama validez interpretativa. Después tiene que tener compatibilidad y gradualidad. La compatibilidad, esta es una condición clave, ya que es lo que hace que los indicadores sean instrumentos necesarios cuando pretendemos evaluar procesos y no solamente los resultados. Recuerden que cuando nosotros hacemos una evaluación formativa, durante la clase, al final de la clase, en el cierre de la clase, es para hacer un sondeo en el fondo de si los estudiantes lograron el aprendizaje, el objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar, evaluar en el clase a clase para observar si los alumnos lograron el objetivo o no. Y estos son instrumentos de proceso. Y que nosotros en el semestre pasado estuvimos hablando de los instrumentos que podemos utilizar en la clase y los tipos de evaluación, que ahora vamos a ver si alcanzamos, lo vemos un poquito, lo recordamos, porque la idea es que usted lo tenga súper claro para su planificación. Por lo tanto, la comparabilidad es una condición clave, ya que es lo que hace que los indicadores sean instrumentos necesarios cuando pretendemos evaluar procesos y no solamente los resultados. A su vez, nos posiciona en el lugar de interpretar cómo pueden incidir los contextos a la hora de valorar lo aprendido.
Es decir, nosotros también pues, tenemos la opción cuando estamos evaluando, ¿no es cierto? Tenemos la opción de ver la incidencia que tiene el entorno, el contexto, ¿no es cierto? Los elementos que tenemos al alcance de los niños para que aprendan. O sea, podemos abarcar todo eso. 4. Gradualidad. Es muy importante recordar que a la hora de elaborar los indicadores de logro, tengamos presente que el aprendizaje y la adquisición de determinadas competencias se realizan a lo largo de procesos cognitivos, afectivos, sociales, culturales, históricos muy complejos. Por lo tanto, los indicadores de logro deben recorrer estas evoluciones en la adquisición de las competencias y de los saberes que pretendemos desarrollar. Es decir, cuando nosotros estamos levantando indicadores de logro, tienen que ser progresivos, de lo más simple a lo más complejo, teniendo siempre presente que el aprendizaje es muy complejo porque hay muchas cosas en juego. Lo cognitivo, lo afectivo, lo sociocultural, lo emocional. Entonces, son muchos elementos que están en juego cuando usted está aprendiendo a sumar, a restar, a leer, a escribir, a lo que sea. Son muchos elementos que están en juego. Por lo tanto, es necesario ir gradualmente desarrollando estos indicadores de tal forma de darle la opción que todos los niños aprendan. Bueno, eso con respecto a los indicadores de logro. ¿Dudas y preguntas? Preguntas sobre los indicadores de logro. ¿Les queda más claro cómo se levantan los indicadores? Buenos días, profesora. Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos? Bien. Oiga, profesor, que tengo una duda. Dígame. Los indicadores de logro tienen que ser actitud y comportamiento observable y medible. Sí, Tienen relación directa, ya sea con el desarrollo de una actividad de una clase o de un proceso. sí. Se acostumbra, por ejemplo, o por lo que hemos visto, y por lo que yo he visto, van relacionados o a unidades o a actividades como tal, pero dentro de un proceso, a la hora de ser un proceso educativo, dentro de ese proceso pueden ser indicadores, por ejemplo, en el inicio de ese proceso, tales indicadores, en el desarrollo de ese proceso, otros indicadores, y en el final de ese proceso, otros indicadores, pero que en la secuencia tengan una relación directamente, o para todo el proceso tienen que ser los mismos indicadores que se tomaron en el principio. No necesariamente. No necesariamente. Tú puedes tener indicadores de comienzo, indicadores porque uno está, si estamos hablando de un proceso, por ejemplo, estamos observando en todas las instancias. Entonces podría ser que tú tuvieras indicadores para las distintas instancias del aula, de la clase. Entonces podría, porque en el fondo sondeo que vamos haciendo si los niños van avanzando o no. Generalmente se levantan indicadores de acuerdo al objetivo de aprendizaje y a veces se anota un indicador, pero nosotros podríamos anotar 2, 3, dependiendo de los requerimientos de la clase. Eso no está limitado, ¿ya? Y de tal forma que a ti te quede claro qué es lo que estás observando, porque piensa tú que los indicadores de logro tienen directa relación con con el objetivo que yo persigo para la clase. Entonces eh, ¿cómo se llama? Si me es más fácil sobre lo que estoy aprendiendo, lo que los niños están aprendiendo, entonces yo perfectamente puedo levantar más de uno. Así que eso lo puedes ir observando tú en la medida de la exigencia de la clase. ¿Te queda claro, Juan Pablo? Sí, profesora. Muchas gracias. De que aquí Jocelyn Morales o José Morales, ¿quién me escribe? ¿Es Jocelyn?
O José. Me pone profesores recomendable guiarse con los indicadores de logro que salen en la página del currículo. Claro, allí también tienen indicador, Jocelyn. Ya, ok. Allí también tienen indicadores, ¿no es cierto?, en la página. Te dan en la página del currículum o en los programas vienen algunas sugerencias. Pero de repente, por ejemplo, usted está participando está en un proyecto y le dicen, levante los indicadores de logro. ¿Cómo usted va a observar que se logra lo que se propone? Por lo tanto, es un tema que nosotros tenemos que aprenderlo, no solo porque lo aplicamos dentro del aula, sino que también porque nosotros lo podemos aplicar en cualquier otra instancia de participación que tengamos educativa o incluso de barrio, no sé, de grupo folclórico, qué sé yo, que tienen que postular a un proyecto y les piden que levanten un indicador. Y a veces estos indicadores, chiquillos, a veces son numéricos. Por ejemplo, el 80%, por decirte algo, el 80% del grupo folclórico eh, participa en la gira no sé dónde. Otras veces puede ser cuál va a ser el indicador que nos va a decir si el impacto, por ejemplo, las listas de firmas del seminario, para cuántas personas fueron, o la cantidad de estudiantes versus la cantidad de profesores del sistema que asistieron al seminario. ¿Te fijas? Entonces, ahí nosotros vamos dando indicadores numéricos, pero aquí, como estamos hablando de objetivos de aprendizaje, entonces más bien se nos pide que nosotros elevemos indicadores para observables y medibles para las distintas acciones de la clase o para darnos cuenta si realmente logramos lo que pretendíamos con el objetivo. ¿Ya? Sin duda que lo que me dice Jocelyn del currículum es una gran ayuda porque nos guía sobre lo que tenemos que hacer. Pero pensémoslo a nivel más macro, que debiéramos nosotros levantar indicadores para cualquier otra actividad que no solo sea la sala de clase. ¿Alguna otra duda? Bien. Otra cosa que tenemos nosotros, a ver, la Jocelyn me pone. Otra cosa que nosotros tenemos aquí en el formato de planificación, chicos, es esto, el tema de los recursos. ¿Ya? Y en ese sentido, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los recursos. Nosotros tenemos 3 tipos de recursos. No sé por qué se me achicó la letra. Nosotros tenemos 3 tipos de recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando hablemos de recursos en la planificación, cuando usted me diga que con la planificación que usted desarrolló pretende superar a la profesora que hizo el análisis de la clase, entonces, con los recursos del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos humanos, materiales y financieros. Los recursos humanos tenemos al profesor, asistente de aula, invitado externo, alumno de otro curso, etc. Podemos tener un profesor de la clase o invitar a un profesor, invitar al director de la escuela, invitar al jefe técnico, no sé. Asistente de aula, que es otra persona que está participando en el aula ayudándome. Un invitado externo, que por ejemplo yo puedo decir, voy a llevar a una persona que teje a telar para que enseñe de dónde surge el telar, cómo se usa el telar, les dé una charla sobre actividades propias de la zona.
que estemos realizando una unidad, por ejemplo, aniversario de mi comuna. Ya, entonces voy a llevar a la escuela un invitado externo para que me diga cómo se usa el tema del telar. Una arpa para que me diga, me cuente la historia del arpa y me diga, ¿no es cierto?, cuán antiguo es el tema del arpa, cuántas personas sabrán tocar arpa, porque es muy difícil, ¿ya? Y cuál es la historia. Entonces voy a llevar un invitado externo. Un alumno de otro curso, yo puedo decirle a un chico de octavo, de séptimo, si tengo un curso de primero a cuarto, si me puede colaborar, ir a contar un cuento, disfrazado y contarle un cuento a mis niños. Entonces también lo hago más participativo. Después yo puedo hacer alguna actividad que a lo mejor puedo ir al curso de ese niño con mis alumnos y hacemos una actividad en conjunto, en agradecimiento a que él me colaboró en la clase. ¿Te fijas? Entonces, tenemos recursos humanos que utilizamos en la clase. También tenemos los recursos materiales, que son los recursos didácticos, los recursos escolares, los tecnológicos, etc. No sé, voy a enseñar geometría, por lo tanto voy a traer el set de figuras geométricas, ¿ya? O voy a traer un set de cuerpos geométricos. Ahora venden todas esas cosas. Las reglas, el compás, el transportador, porque vamos a medir ángulos y vamos a construir triángulos, por ejemplo, ya. Entonces, esos son elementos didácticos. Voy a ocupar ¿cómo se llama? Los libros de los niños, de la escuela. O las fotocopias que llevamos para trabajar en la clase. Ahí tenemos materiales escolares. Voy a proyectar en el data. Voy a poner un video sobre la diferencia entre las figuras y los cuerpos geométricos, por ejemplo. Entonces, ahí estamos usando herramientas tecnológicas. Le voy a decir a mis estudiantes que busquen información en los computadores o en los netbooks. Herramienta tecnológica. Entonces, ahí tenemos los recursos materiales y también tenemos los recursos financieros. Los costos u obtención de estos para su adquisición. ¿Cómo obtenemos los recursos para las herramientas tecnológicas, didácticas, escolares? A través de los padres, ¿no es cierto?, que compran algunos elementos para que los chicos trabajen, y el tema de las herramientas tecnológicas a veces resultan de la ley CEP o del Ministerio de Educación, que envía le regala a los niños los netbooks o los notebooks. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, varias formas de cómo nosotros podemos tener los elementos para la clase. Por lo tanto, cuando hablamos de recursos, no hablamos de los materiales, sino que hablamos también de los recursos humanos y los financieros. Usted me puede decir, profesora, el recurso humano en la clase mejorada que voy a hacer, yo creo que la profesora podría haber llevado a alguien que hiciera de periodista, por ejemplo. Y a mí se me ocurre introducir otro personaje en la clase. Tengo ahí un recurso humano que declarar. ¿Y cuál es el rol que va a cumplir? ¿Ya? Entonces, estamos nosotros tratando de ir viendo todos los elementos de esta planificación para que a usted se le haga más fácil poder trabajar lo que le estamos pidiendo. En relación a lo que hablé y en relación al trabajo que tienen que realizar, ¿tenemos alguna duda? ¿Estamos claros entonces? Sí, profesora Angelina. Ya, Estefanía, gracias. Yo siempre consideraba un poco como que el tiempo lo consideraba como un recurso. No,
Como no Sí, sé, dime. siempre que digo que el tiempo es oro, así que hay que aprovecharlo. Eso es verdad, Estefanía, que el tiempo es oro. Eso es verdad. Que hay que aprovechar el tiempo, optimizarlo, aprovecharlo de principio a fin en cada módulo de la escuela o de la clase que tengamos, ¿cierto? Hay que aprovecharlo mucho, pero no es un recurso, ya no está considerado dentro de los recursos. Así es que lo que sí nosotros tenemos que considerar los tiempos claritos, por ejemplo, de inicio, de desarrollo, de cierre de la clase, y que tenemos que siempre dar unos 10 minutos o 15 minutos de inicio y nada más. El resto es desarrollo de la clase, y recuerden que en el desarrollo de la clase los alumnos son los protagonistas, ¿ya? Y en el cierre hacemos la metacognición y hacemos la evaluación de lo que estamos trabajando para ver si realmente los alumnos aprendieron lo que nosotros estábamos entregando, ¿ya? Sin olvidar que el profesor tiene que dar ciertas directrices para que los niños trabajen. No puedo yo entregarle una, una, ¿cómo se llama? No puedo entregarle una guía y que los niños vean y se la arreglen como puedan. O sea, nosotros tenemos que procurar que los niños sepan lo que tienen que hacer, y para eso el profesor tiene que dar algunas señales de explicación, ¿cierto? No puede ser que los niños, pues, por eso a veces se nos desordenan, porque los niños no saben cómo hacer el trabajo, cómo realizarlo. Y nosotros tenemos que entregarle las herramientas. Eso no se nos tiene que olvidar. Y ojalá no que le llevemos una guía para que él responda, sino que ojalá nosotros demos la clase y que los niños puedan después continuar desarrollando otras cosas. ¿Se entiende? ¿Estamos hablando clarito? Sí, profesora. Gracias, hija. Bien. Vamos a hacer un recuerdo, solamente un recuerdo, porque esto lo trabajamos el semestre pasado, ¿ya? Y estuvimos hablando sobre los instrumentos los tipos de instrumentos de evaluación. Esto ustedes lo tienen. Pero quiero recordarlo porque es súper importante, porque viene recursos, indicadores de logro y evaluación, que son las tres cosas que van como cerrando ya el tema de la planificación. Entonces, en los tipos de evaluación tenemos el cuándo evaluar, que serían los procesos, y quién evalúa. Esto lo vimos el semestre pasado, ¿ya? Yo lo estoy solo recordando. Entonces, ¿cuándo evaluar? Diagnóstica, formativa o sumativa. La diagnóstica es para detectar un punto de partida, establecer necesidad de aprendizaje, conocer cualidades de los alumnos. Esa es la utilidad. ¿Para qué hacemos una evaluación diagnóstica? Para saber de dónde están partiendo mis alumnos, de dónde parto yo con la clase. Porque a lo mejor voy a partir hablando de animales vertebrados y los alumnos ya lo vieron, lo dominan y lo tienen claro. Entonces, ¿para qué voy a hablar de los animales vertebrados? A lo mejor voy a hablar de los insectos, porque ahí están débiles. ¿Te fijas? Entonces ahí vamos detectando cuál es el punto de partida de lo que tengo que hacer. Después tengo la formativa, que adquiere sentido para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para favorecer la mejora de estrategias de enseñanza, adaptar el proceso de aprendizaje a las características de los alumnos y la retroalimentación continua. Cuando nosotros hacemos una actividad formativa al término de cada clase, es para saber si los alumnos lograron el objetivo. Si no lo lograron, voy a tener que usar otras estrategias de enseñanza para la próxima clase
con el mismo objetivo para que todos los alumnos aprendan. Cambiar mi material pedagógico. Por lo tanto, es importante ahí que yo haga una autocrítica, ¿cierto? Haga una autocrítica en el sentido de decir, a ver, ¿cómo anduvo el material? No, los alumnos se aburrieron, no le encontraron gracia, los alumnos lo rompieron, los alumnos jugaron con él, pero no aprendieron, los alumnos, no sé. ¿Cómo estuvo la estrategia? La estrategia en realidad no cautivó. La estrategia de enseñanza no llamó la atención de los niños, entonces se desordenaron, no sé qué. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Adaptar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Tengo que adaptarlo, ¿cierto? Para eso hago esta evaluación formativa. Y la sumativa, referido a un juicio final global del proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿cierto? Énfasis en los productos y determina niveles de rendimiento. Claro, porque cuando nosotros evaluamos, ya hacemos una prueba sumativa o hacemos una prueba al término de una unidad, ya estoy determinando rendimiento. Sé cuáles son los alumnos que tienen mala nota, cuántos alumnos van reprobados, cuántos aprueban, cuántos son de 7, cuántos son de 3. Y está referido, ¿no es cierto?, al juicio global, final del proceso. Después tenemos acá, ¿quién evalúa? En la línea roja, ¿quién evalúa? Hay autoevaluación, ¿cierto?, la que realizo yo de mi propio quehacer. Está la heteroevaluación, ¿cierto?, que ahí está la evaluación de entre pares, el trabajo en equipo, y está la evaluación del profesor, realizada por procedimientos ya sea formales, integrados al proceso de aprendizaje o informales. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, esto que estamos hablando, lo que me preguntaba delante Juan Pablo, nosotros podemos hacer todo este tipo de evaluaciones. Cuando termino una unidad, ¿no es cierto?, voy a tener que tomar todos mis indicadores de logro para ver qué es lo que perseguía en cada una de las clases para poder elaborar mi prueba. Y dependiendo también del tiempo de disposición que yo le haya dado a cada tema, estoy asignando también cuáles le doy más peso dentro de la prueba sumativa. Si yo trabajé 2 semanas un tema y otro tema lo trabajé una clase, por decir algo, el tema en el cual trabajé 2 semanas quiere decir que era más relevante. Por lo tanto, de ese tema voy a tener más preguntas para la prueba que del tema que realicé una clase. Y ahí voy dando el peso a la prueba, ¿cierto? De acuerdo también a la complejidad que tiene, al tiempo que hemos avanzado con ese tema. Bueno, aquí yo les dije a ustedes en esa oportunidad que había un ejemplo de evaluación diagnóstica, donde yo no necesariamente tengo que hacer una prueba escrita y revisar y ponerle logrado o no logrado, sino que también puedo hacer una evaluación diagnóstica grupal. Eso sí, tratando de que todos los niños participen, que todos estén integrados con la actividad, porque puede que haya algunos que sean más calladitos, que no opinen y a lo mejor ellos tienen sus propias inquietudes de aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo puedo realizar este ejemplo de evaluación diagnóstica? A través de lo que sé. ¿Qué sé, por ejemplo, sobre las fábulas? ¿Qué sabemos de las fábulas? A lo mejor un niño va a decir que siempre son de animales. Ya, bien. ¿Qué más sabemos? Que dejan una enseñanza. Ya. Bien. Después, lo que quiero aprender. ¿Qué me gustaría saber de las fábulas? ¿Ya? ¿Quién las escribe? Escribir una. Inventar una. Disfrazarme de acuerdo a un tipo de fábula. Representar una fábula.
Ya, no sé. Y lo que aprendí, al final, después de la unidad, cuando nosotros ya hemos cerrado el tema de las fábulas, entonces podemos poner aquí, escribir, ¿qué es lo que aprendimos? Y los niños van a empezar a mezclar entre lo que él sabía con lo que quería aprender, aparte de algunos elementos fundamentales que el profesor le va a integrar, porque el profesor va a querer que sepa cómo se estructura la fábula, de dónde surge la fábula, cuáles son las fábulas más comunes, más conocidas. Les va a contar fábula, van a tener que representar fábula, van a tener que hacer secuencias de dibujos en fábula, van a tener que buscar palabras de vocabulario en la fábula, van a tener que escribir oraciones con las fábulas, van a tener que buscar sustantivos y adjetivos en la fábula, o sea, vamos a hacer un montón de cosas, porque recuerden que cuando uno enseña cualquier texto, tipo de texto, cualquiera, nosotros tenemos que sacar el máximo provecho. Acuérdense de los componentes del lenguaje. Acuérdense de la semántica, la morfología, la fonología, la pragmática. Todo entra en juego. No puede ser que yo pensando en que un niñito, porque está en primero, no, que le vamos a enseñar a él, no sé, cómo la sintaxis de la... Sí, pues, todo lo enseñamos. Acuérdense que nada es para después. Cuando nosotros abordamos un texto, lo abordamos de manera integral. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar todos los elementos que tiene a través de un texto, a través de un contexto. Acuérdense que no solo tiene valor el texto y el lector, sino que tiene también valor el contexto. Y eso lo dicen las teorías socioculturales, ¿cierto? ¿Y quién escribió las teorías socioculturales, chicos? ¿De dónde surge la teoría sociocultural o sociohistórica? De Vygotsky, De Vygotsky, también de Bakhtin. ¿Se acuerdan que hablamos de esos dos autores ¿cómo se llama? En el lenguaje. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que abordar el texto desde todas las aristas, ¿sí? Luego, bueno, esta es una forma de evaluación que nosotros podemos usar teniendo un papel craft en el mural de la sala, haciéndolo en un rectángulo en una esquina de la pizarra, porque lo vamos completando. Primero lo que sé, después lo que quiero aprender y una vez que hayamos aprendido, lo que aprendí. Y esto se va completando. Esta síntesis que hago aquí de lo que aprendí, ¿no es cierto? Y de los temas que abordamos, también me sirve para poder saber qué continuidad le voy a dar al aprendizaje, ¿ya? Si los alumnos no saben muchas cosas de lo que quiero, de lo que se pretende enseñar en la unidad siguiente, entonces voy a tener que profundizar en la unidad que viene antes de enseñar un nuevo conocimiento, de que repasar todo esto. Los niños, recuerden que los niños cuando quedan con un vacío en algún conocimiento, después no lo van a alcanzar. Si los niños no aprenden a leer en primer año, van a llegar a cuarto sin aprender a leer. Y recuerden que leer no es decodificar, es comprender. Que un niño me junte las letras no está leyendo. Un niño lee cuando comprende lo que lee, cuando me lo explica, cuando es capaz de crear nuevas ideas, generar nuevas ideas, cuando es capaz de personalizar eso, porque a lo mejor tiene conocimientos previos y además él, ¿no es cierto? Como tiene conocimientos previos, los va a traer a la actividad que está haciendo y va a enriquecer eso que está aprendiendo. Por lo tanto, cuando los niños me están juntando las letras para que lean, no están leyendo. ¿Cómo va a tener comprensión lectora un niño que junta las letras y que cuando termina de leer la palabra ya se le olvidó lo que quería decir? ¿Se fija?
tenemos diferentes instrumentos de evaluación, escalas de apreciación, listas de cotejo, escalas numéricas, rúbricas, pauta de observación, pauta de evaluación de trabajo grupal, autoevaluación. Generalmente, nosotros usamos mucha evaluación cualitativa cuando hacemos una evaluación de proceso. Todas estas, disculpen, todas estas son evaluaciones cualitativas, todas, pero que nosotros podemos transformarlas en una escala de notas, ¿cierto? Pero generalmente para la clase nosotros utilizamos evaluaciones cualitativas, porque estamos midiendo el logro del aprendizaje de los niños como para la continuidad, para hacer lo que dijimos aquí al principio, para favorecer el proceso en cuanto a la estrategia, al material pedagógico, adaptar a las características de los alumnos, retroalimentar. ¿Te fijas? Por lo tanto, para eso nosotros usamos instrumentos cualitativos. Aquí tienen una escala de apreciación de la lectura oral, donde tenemos 3 niveles, nunca, a veces, siempre. ¿Ya? Y vamos observando a los niños y vamos marcando según corresponda. Podemos hacer algún chequeo también, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nosotros tengamos la posibilidad de ir evaluando como rápidamente si los niños lo lograron o no. En las escalas, en este chequeo que les digo yo, es súper importante las listas de cotejo, ¿no es cierto? Que son dicotómicas, es sí o es no, ¿lo logró o no lo logró? Pero ayuda rápido porque uno podría poner la lista de los alumnos aquí y hacia al lado poner, ¿no es cierto?, los indicadores, y uno pone, lo logra, sí, un visto bueno, no, una cruz, y es fácil para llevar el chequeo diario de los alumnos. Acá tenemos una escala de evaluación numérica y está puesta de 1 a 7. Y uno va marcando dependiendo de la respuesta de los niños, ¿cierto? El texto escrito responde a qué pasó. Esto lo hacemos para evaluar una producción de texto. Cuando nosotros tenemos que recoger el trabajo de los alumnos y evaluar la producción de texto. Y ahí vamos evaluando dependiendo del tipo de texto. Aquí dice producción de una noticia. El texto escrito responde a qué pasó, responde a las preguntas dónde y a quiénes, responde a las preguntas cuándo y cómo, utiliza mayúscula al comenzar las oraciones, en las oraciones concuerda sujeto y predicado, utiliza un vocabulario pertinente. Y ahí va marcando de 1 a 7, luego uno suma los puntajes y obtiene la nota. Ahí tenemos una escala de evaluación numérica. Acá tenemos rúbrica, que puede ser con puntaje, si está correcta entre 6 o 5 puntos, ¿cierto? Pero también podría ser que le pusiéramos niveles, por ejemplo, el criterio aquí y los niveles hacia el lado. ¿Cuándo aprueba? Por ejemplo, ¿cuándo es un 1, un 2? ¿Cuándo es un 3 o un 4? ¿Cuándo es un 5, un 6? ¿Cuándo es un 6, un 7? O cuándo es incorrecto, cuándo es medianamente correcto, cuándo es correcto. Cuándo es regular, cuándo es bueno, cuándo es muy bueno y cuándo es excelente. También puede ser. Aquí está dado con, por ejemplo, aquí hay 3 niveles. Tiene, ¿cuándo es correcta? La reescritura de una noticia, dice, el texto escrito corresponde a una noticia, la letra es clara y legible, utiliza mayúscula al comenzar, en la oración hay concordancia entre sujeto y predicado, utiliza un vocabulario pertinente. Eso es correcto. ¿Cuándo es parcial?
El texto corresponde a una noticia y responde a algunas de las preguntas: qué pasó, dónde y a quiénes. La letra es clara, utiliza mayúsculas en forma inconsistente, no hay concordancia entre sujeto y predicado y reitera palabras. ¿Y cuándo es incorrecto? El texto no corresponde a una noticia, la letra es medianamente clara, usa mayúsculas en forma inconsistente, no hay concordancia entre sujeto y predicado y reitera palabras. Aquí tenemos una pauta de observación de matemática, donde en este lado ponemos a los estudiantes y tenemos para acá los indicadores. Facilidad para hacer figuras de geoplano, para trasladar a papel de puntos, capacidad de anticipar resultados, orden para presentar los datos en tabla, capacidad para descubrir irregularidades, capacidad para manejar números de fraccionarios. Y aquí uno va marcando al lado. Si lo hace bien, le ponemos un ticket, si no, no. Y aquí están los criterios. Escaso desarrollo, se aprecia el esfuerzo, se mantiene bien la tarea, logra realizar el trabajo. Y aquí es pauta de evaluación de trabajo grupal, que es nunca, a veces o siempre, y que esto también está como escala de apreciación, ¿cierto? Tomaron atención a la instrucción del profesor, trabajaron en forma ordenada, desarrollaron creativamente cada una de las actividades, demostraron interés, terminaron los trabajos, demostraron respeto. Y aquí le ponemos siempre, vamos marcando a veces, nunca, etc. Anotaciones especiales. Tenemos para autoevaluarse los indicadores y ponerse nota de 1 a 7. Me gustó trabajar con otros compañeros, de 1 a 7. Ayudé a hacer el trabajo, de 1 a 7. Cumplí a tiempo con las tareas dadas, compartí mis ideas, tomé en cuenta lo que otros compañeros decían, respeté los turnos, pedí ayuda. Ahí me estoy autoevaluando. Y permanecí en el grupo, compartí materiales. Esa es la tabla completa. Entonces tiene 63 puntos. ¿Por qué? Si en todos los puntos yo me pusiera un 7, tendría 63 puntos. Y ahí va bajando dependiendo de la valoración que yo vaya poniendo al lado de cada uno. Porque este trabajo ya lo habíamos observado, pero lo voy a volver a subir a la plataforma UCM virtual para que lo tengan claro al momento de planificar su clase, la clase mejorada que llamamos nosotros, ¿ya? Tenemos que presentarla para la próxima semana, esa clase mejorada. Y yo voy a tratar de tener las notas del trabajo que ustedes me mandaron, chiquillos. Porque la semana pasada fue una semana corta con día feriado, pero fue intensa. Así que se me ha complicado ese tema, pero ya voy a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Ya, recuerden que mañana a las 9 de la mañana tenemos nuestra prueba. Voy a subir la prueba más tarde y vamos a dejar habilitada la página de 9 a 10 de la mañana. Así es que mañana tienen que ser muy puntuales. Ustedes me dijeron que estaba bien la hora a las 9, ¿cierto? Para la prueba, que no habían problema. Bien, así que mañana pueden abrir. Yo voy a estar atenta al chat, ¿ya? Ustedes me escriben por el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún problema, me lo hacen ver por el chat. Y ahí yo les voy contestando porque yo voy a estar con ustedes acompañando desde acá el trabajo por si tienen alguna pregunta. Recuerden que van a tener 1 hora para responder. Así es que para que vengan preparados, ¿ya? ¿Dudas respecto de eso? ¿Nada? Ya, chicos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Y a lo mejor después de la prueba, a lo mejor hacemos ahí un enlace, hago un enlace con ustedes para que podamos
trabajar, ¿ya? Un ratito. Bien. Chicos, ¿alguna duda, algo? ¿No? Bien, chicos, dejamos la clase hasta aquí. Mañana tenemos la prueba a las 9. Que estén muy bien, cuídense mucho. Cuídese, profesora, gracias. De que, hijo, igual tú. Que esté bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Profe, que esté bien. Gracias, igual, Michelle.